Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Miguel Muñoz y el día de hoy nos vamos a sumergir dentro de un tema poco abordado, pero sumamente relevante, la filosofía latinoamericana. Desde sus raíces coloniales hasta la actualidad, esta filosofía ha desarrollado un pensamiento propio ligado a temas de identidad, resistencia y justicia social. ¿Qué significa ser latinoamericano en un contexto de colonización y cómo evoluciona este pensamiento hasta el presente? Entonces, bueno, teniendo en cuenta la pregunta principal, ahora les voy a hablar sobre la filosofía latinoamericana, el cómo fue un contexto histórico único. Entonces, bueno, la filosofía en América Latina surge en un contexto de colonización y por lo tanto se diferencia de las tradiciones europeas. Desde el inicio, las ideas filosóficas fueron herramientas de resistencia frente al poder colonial y de búsqueda de identidad propia. La filosofía latinoamericana se define por una fuerte dimensión social y política. Los temas de justicia, libertad y reconocimiento de la identidad cultural son centrales. Entonces, bueno, ahora les voy a hablar sobre quiénes fueron los primeros pensadores. Entre uno de ellos está Bartolomé de las Casas y Sor Juana Inés de la Cruz. Entonces, bueno, uno de los primeros filósofos en América Latina fue Bartolomé de las Casas, un sacerdote español que defendió los derechos de los pueblos indígenas. A partir de su denuncia de los abusos de la colonización, abrió el debate sobre la dignidad humana en el continente. También digamos que hay que entender que Bartolomé de las Casas ayudó mucho a que se manteniera, digamos que una igualdad un poco más vista dentro de lo que eran los españoles que nos gobernaron y los indígenas que ya eran, digamos que propios de esta tierra. Cuando Bartolomé de las Casas falleció, pudimos evidenciar cómo los españoles trajeron a los negros africanos para que ellos, digamos que tomaran el rol que antes tenían los indígenas como esclavos. Claramente él no pudo, digamos que intervenir dentro de esto porque pues murió. Y ahí fue cuando empezó toda la desigualdad entre los negros, el racismo y todo aquello que ya conocemos. Ahora les voy a hablar sobre Sor Juana Inés de la Cruz, la cual fue una escritora y pensadora novohispana que desafió los roles de géneros y defendió el derecho de las mujeres a la educación. Sor Juana marcó el inicio de la reflexión sobre el papel de la mujer en la sociedad y el conocimiento en América Latina. Ahora les voy a hablar sobre lo que ocurrió en el siglo XIX y la búsqueda de la emancipación. Entonces, bueno, durante el siglo XIX, en el marco de las luchas por la independencia, surgieron figuras como Simón Bolívar y José Martí Bolívar. Y José Martí, perdón. Bolívar, conocido como el Libertador, no solo fue un líder militar, sino un visionario que reflexionó sobre la necesidad de un continente unido y soberano. José Martí, cubano y poeta, además de ser un activista por la independencia de Cuba, promovió la idea de una América nuestra, que defendiera sus propios valores en lugar de imitar a la tradición europea o a la tradición americana de Estados Unidos. Entonces, bueno, ahora les voy a hablar sobre el pensamiento latinoamericanista del siglo XX, la filosofía basada en la liberación. Entonces, bueno, en el siglo XX, filósofos como Enrique Dussel, Leopoldo Sea y Augusto Salazar Bondi comenzaron a plantear una filosofía de la liberación. Este movimiento surge como una crítica al colonialismo, las injusticias que hubo dentro de esta, y también digamos que lo que intentó fue encontrar una identidad propia para América Latina, explorando temas como lo que era la justicia social, la opresión, la justicia social, la opresión y la liberación de las masas populares. La filosofía de la liberación se centra en el análisis de la realidad latinoamericana, cuestionando la dependencia cultural y económica de las potencias extranjeras. Bueno, ahora les voy a hablar de Paulo Freire y la educación como herramienta de la liberación. Entonces, bueno, no podemos hablar de filosofía latinoamericana sin mencionar a Paulo Freire, un educador y filósofo brasileño. En su obra Pedagogía del Oprimido, Freire desarrolla una visión de la educación como una herramienta de liberación. Para Freire, la educación debe ser un proceso activo en el que los estudiantes, especialmente aquellos marginados, podrán reflexionar sobre su realidad y tomar acción para transformarla.
Ahora les voy a hablar sobre el pensamiento decolonial y filosofía intercultural. Entonces, bueno, en décadas recientes la filosofía decolonial ha cobrado fuerza. Filósofos como Walter Mignolo y Aníbal Quijano plantean que la colonialidad sigue presente en nuestras sociedades, incluso después de la independencia. Esta corriente busca desmantelar la idea de que el conocimiento europeo es el único válido, valorando los saberes indígenas, afrodescendientes y populares. Se promueve una filosofía intercultural que respete la diversidad de la perspectiva y conocimientos dentro de América Latina. Bueno, ahora les voy a hablar sobre el feminismo latinoamericano. Digamos que esencialmente el feminismo latinoamericano fue movido por pensadoras como Marcela Lagarde y Gloria Anzaldúa. El feminismo también tiene una tradición fuerte en la filosofía latinoamericana, ya que estas pensadoras, aunque estén en contextos diferentes, han aportado perspectivas sobre la opresión de las mujeres y el papel de la identidad en América Latina. Ansaldúa en particular reflexiona sobre la frontera y la identidad mestiza, resaltando cómo las experiencias de opresión y resistencia moldean la identidad latinoamericana. Entonces, bueno, en conclusión, la filosofía latinoamericana es un esfuerzo por entender lo que es nuestra historia, nuestra cultura y nuestras luchas. Desde los primeros pensadores colonial hasta el pensamiento decolonial actual, esta filosofía no solo nos ofrece una visión crítica del pasado, sino también herramientas para construir un futuro más justo y equitativo. La filosofía latinoamericana es en esencia una filosofía de resistencia, identidad y transformación social. Entonces nada, dejando este mensaje, espero que les haya gustado el video, espero que hayan entendido en gran parte lo que fue la filosofía latinoamericana, el cómo esta aportó todo lo que tiene que ver con el pensamiento actual de las personas y el cómo digamos que gracias a este transcurso pudimos ejercer una identidad cultural y algo que nos identificara como latinoamericanos. Espero que les haya gustado mucho y nada, y nos vemos hasta el siguiente video.